La primera batalla de la que hablaremos en este canal es de la batalla de Myeongnyang, y de cómo el resultado lógico que debería darse no se dio, y el por qué ocurrió. ¿Por qué? Empecemos. Para entender la magnitud de lo que está por suceder en el siglo XVI, tenemos que viajar a una época de tensiones y ambiciones expansionistas. En el este de Asia, las potencias regionales se preparaban para cambios dramáticos, mientras el continente vivía un equilibrio inestable que, en muchos sentidos, presagiaba la tragedia que llegaría a través de la invasión japonesa de Corea conocida como la Guerra Imjin. En ese momento, tres grandes potencias dominaban el este de Asia. China bajo la dinastía Min, Japón bajo los imponentes esfuerzos de unificación de Toyotomi Hideyoshi, y el reino de Joseon, la Corea medieval. La situación era tensa, porque mientras los Min se ocupaban de frenar las amenazas mongolas en el norte, los japoneses se encontraban inmersos en un proceso de unificación interna tras un largo periodo de guerra civil conocido como los Sengoku Jidai, o Era de los Estados Combatientes. Es en ese contexto, durante la última fase de esa guerra civil japonesa, que emerge una figura crucial, Toyotomi Hideyoshi, un líder militar que, tras derrotar a los últimos clanes rivales, logra unificar Japón en 1590. Pero Hideyoshi no se conformó con unificar Japón. Sus ambiciones se expandieron más allá de las fronteras de su país. Su objetivo era claro: invadir China. Y para hacerlo, Corea se convirtió en su puerta de entrada. El reino de Joseon, a pesar de contar con una sólida cultura, una administración centralizada y una sociedad organizada, carecía de la capacidad para defenderse ante una invasión extranjera a gran escala. El ejército de Joseon estaba bien entrenado, pero principalmente centrado en la defensa terrestre, mientras que su flota naval era relativamente débil y poco desarrollada. Aquí entra la figura de un hombre destinado a cambiar la historia. En medio de esta creciente amenaza, aparece Yi San-sin, un hombre que no solo sería el artífice de una de las victorias más improbables de la historia naval, sino que también sería uno de los más grandes estrategas militares de todos los tiempos. Nacido en 1545 en una Corea sumida en luchas internas, Ji San-sin no tuvo una carrera militar tradicional. De hecho, fue un hombre que, en sus primeros años de vida, tuvo que enfrentarse a numerosas dificultades, incluyendo un sistema de exámenes para alcanzar el puesto de oficial que lo rechazó repetidamente. El sistema de exámenes de la corte de Joseon era extremadamente estricto y elitista, y Ji San-sin, a pesar de su evidente capacidad, fue rechazado en varias ocasiones. Sin embargo, su perseverancia y su dedicación lo llevaron a no rendirse, y finalmente, en el año 1576 fue nombrado oficial militar. A partir de allí, Ji empezó a hacer carrera como comandante en distintas provincias, demostrando, poco a poco, sus excepcionales habilidades tácticas y de liderazgo. Durante los primeros años de su carrera, Ji San-sin se destacó principalmente en el combate naval. No solo defendió las costas de su patria contra las incursiones de piratas japoneses, sino que también fue un innovador en la construcción de barcos, diseñando una nueva clase de barcos de guerra, el famoso Turtle-Ship o barco tortuga, un buque blindado que se convertiría en uno de los símbolos de su flota. Sin embargo, a pesar de su éxito y habilidad, Ji San-sin se encontró con la desconfianza y la oposición de la corte real de Joseon, que a menudo cuestionaba sus tácticas y su estilo militar, lo que lo llevó a ser destituido y encarcelado en varias ocasiones. A pesar de esto, Ji nunca perdió su sentido del deber ni su creencia en la importancia de defender su país. Lo que vendría sería la guerra Imjin, y sería en las aguas de Corea donde su destino y el de su nación cambiarían para siempre. Este es el contexto que nos lleva a la guerra Imjin, un conflicto que no solo definió el destino de dos naciones, sino que también cimentó a Ji San-sin como uno de los más grandes estrategas navales de la historia. Para entender lo que sucedió en la batalla de Myeongnyang, debemos retroceder al contexto en los días previos a esta confrontación crucial. En 1597, la guerra Imjin, la invasión japonesa a Corea, ya estaba en su punto más crítico. Pero esta impresionante flota se dirigía hacia la península de Joseon, donde esperaba aplastar la resistencia coreana. Sin embargo, el comandante coreano Ji San-sin, al mando de una flota considerablemente más pequeña, estaba decidido a utilizar la astucia para hacer frente a una de las fuerzas navales más poderosas de su tiempo. Ji San-sin no solo estaba lidiando con una desventaja numérica aplastante, sino también con la desconfianza de su propia corte. A la desventaja numérica se sumaba la necesidad de mantener la moral de sus hombres, sabiendo que la flota coreana estaba casi a la defensiva. Pero lo que realmente marcaba la diferencia era el terreno. Para un comandante experto como Ji San-sin, este no era un obstáculo, sino una ventaja estratégica. Ji San-sin también era consciente de que el factor sorpresa y la velocidad serían claves para la victoria.
En lugar de eso, Yi preparó una serie de maniobras rápidas y ataques sorpresa. Su táctica consistiría en golpear al enemigo donde más le doliera, utilizando sus barcos de forma ágil para atacar y luego retirarse rápidamente antes de que los japoneses pudieran reagruparse. Ji Sanxin también empleó innovaciones tácticas y tecnológicas. Este barco de guerra, con su casco blindado y cubierta de picos de hierro, estaba diseñado para resistir ataques de cañones y embestidas enemigas. Ji utilizó estos barcos de manera estratégica para atacar los flancos de la flota japonesa y proteger a sus barcos más vulnerables. A pesar de las victorias pasadas de Ji Sanxin, no había subestimado el poder de la flota japonesa. Michifusa pensaba que la batalla sería un enfrentamiento directo en el que, con más de 130 barcos, la victoria era casi garantizada. A diferencia de Yi, que usaba la estrategia de desgastar al enemigo, Michifusa esperaba un combate en el que pudiera imponerse mediante el peso de su armada. Así, en los días previos a la batalla, la estrategia de Ji Sanxin era clara: usar el terreno a su favor y golpear al enemigo de manera imprevista, sin entrar en un enfrentamiento directo en el que la desventaja numérica de su flota fuera determinante. La clave para Yi no era la cantidad de barcos, sino la habilidad para maniobrar, la innovación tecnológica y el conocimiento profundo del mar que le permitiría romper la formación enemiga. Por otro lado, la estrategia japonesa confiaba en la fuerza bruta y en el poderío de su flota. Sin embargo, Ji Sanxin tenía en mente un asalto rápido y decisivo, que dependía no solo de las capacidades de sus barcos, sino también de una gran capacidad de adaptación y del manejo del factor psicológico, esperando que el cansancio y la desorganización de la flota japonesa pudieran jugar en su contra. Era solo cuestión de tiempo para que las aguas del estrecho de Myeongnyang se convirtieran en el escenario de una de las victorias más impresionantes de la historia militar, una victoria que marcaría el destino de toda la península coreana. La batalla de Myeongnyang es un ejemplo brillante de estrategia naval. A continuación vamos a hacer un desglose detallado de cada fase de la batalla, con un enfoque en las tácticas, maniobras y decisiones clave de Ji Sanxin. Esta batalla es famosa no solo por la superioridad táctica de Ji, sino también por cómo logró vencer a una flota japonesa mucho más numerosa. La información está organizada en fases para que sea más fácil de seguir. Antes de la batalla, Ji Sanxin enfrentaba a una flota japonesa mucho más numerosa, aproximadamente 133 barcos japoneses frente a los 13 barcos coreanos disponibles. Además, la situación era muy difícil. La flota coreana había sufrido numerosas derrotas, la desconfianza de la corte coreana había debilitado su posición, y Yi no tenía el respaldo total del gobierno. Sin embargo, Ji Sanxin confiaba en dos elementos claves para la batalla. 1. Conocimiento profundo del terreno. El estrecho de Myeongnyang tiene corrientes muy fuertes y aguas turbulentas, lo que dificultaba la maniobrabilidad de barcos grandes y pesados como los japoneses. Yi sabía que podía usar esto a su favor. 2. Innovaciones tecnológicas y maniobrabilidad superior. La flota coreana, aunque pequeña, estaba equipada con turtle-ships, barcos tortuga, diseñados para resistir ataques directos y ofrecer un frente de combate muy sólido. Yi colocó sus barcos en una posición defensiva estratégica en el estrecho de Myeongnyang, un lugar donde las corrientes podían ser utilizadas para desorganizar a la flota japonesa. La flota coreana se dispuso en una línea de batalla dispersa para aprovechar su maniobrabilidad y no se alineó en una formación cerrada como los japoneses. Los barcos japoneses entran en el estrecho de Myeongnyang, sin conocer completamente las dificultades del terreno. Aunque los japoneses confiaban en su superioridad numérica y en sus grandes barcos de guerra, no tenían conocimiento sobre las corrientes que podían arrastrar a sus barcos hacia lugares peligrosos. Ji Sanxin utilizó su conocimiento experto del terreno. Sabía que las corrientes marinas del estrecho de Myeongnyang eran muy fuertes, lo que desorientó a los barcos japoneses y los obligó a maniobrar sin orden, desorganizando su formación. Los barcos coreanos, más pequeños y ligeros, comenzaron a atacar en ráfagas rápidas, disparando flechas, cañones y utilizando sus turtle-ships para embestir a los japoneses en los flancos. La flota coreana comienza a aplicar sus maniobras rápidas, golpeando a los japoneses en los puntos más débiles. Ji Sanxin, quien tenía una flota pequeña y mucho menos numerosa, sabía que no podía permitirse un enfrentamiento directo. Por lo tanto, empleó tácticas de guerra de desgaste, utilizando sus barcos para atacar por sorpresa y retirarse rápidamente antes de que los japoneses pudieran responder. Ji organizó su flota para atacar los flancos de los barcos japoneses con los turtle-ships al frente. Estos barcos blindados resistían el fuego directo y embestían a los barcos enemigos, lo que desestabilizaba las formaciones japonesas. La flota coreana se movía rápidamente entre las islas y las rocas del estrecho, utilizando la geografía a su favor. Los barcos coreanos, más ligeros,
podían moverse rápidamente y aparecer de repente en los flancos de la flota japonesa, antes de retirarse nuevamente para reorganizarse. La combinación de los ataques sorpresivos y la desorganización causada por las corrientes hizo que la flota japonesa perdiera rápidamente el control. Los barcos japoneses no podían mantener una formación sólida y comenzaron a desordenarse, lo que permitió allí concentrar sus ataques en grupos pequeños de barcos aislados. A medida que la batalla continuaba, los barcos japoneses empezaron a desmoronarse moralmente. La táctica de Yi de ataque rápido y retirada fue muy efectiva. Los japoneses, acostumbrados a enfrentamientos directos y a utilizar su superioridad numérica, no sabían cómo reaccionar ante una guerra de movimiento y desgaste. Las derrotas en pequeños combates, sumadas al caos provocado por las maniobras coreanas, comenzaron a romper la moral de los japoneses. Muchos de los barcos japoneses empezaron a retirarse en desorden, lo que permitió allí concentrar sus fuerzas en aquellos que aún resistían. Hacia el final de la batalla, la flota japonesa, que había llegado con grandes expectativas y superioridad numérica, se encontraba completamente desorganizada. Los barcos japoneses, que antes se habían destacado por su cohesión y disciplina, se vieron superados por las tácticas rápidas y el conocimiento de Yi sobre el terreno. Al ver que la flota japonesa ya estaba derrotada, Ji Sansin organizó sus barcos para atacar sin piedad a los barcos desordenados, aprovechando la victoria psicológica y táctica. Los japoneses, al verse rodeados y superados, comenzaron a huir en desbandada. La moral de las tropas japonesas se desplomó, y la flota japonesa se retiró desorganizada, sin la capacidad de reorganizarse para un nuevo enfrentamiento. La batalla de Myeongnyang, 1597, tuvo un impacto profundo y multifacético tanto en el curso de la guerra Imjin como en el legado personal de Ji Sansin. Esta victoria no solo alteró el destino de la guerra, sino que también elevó la figura de Ji a una leyenda de la historia militar, cuyos logros siguen siendo admirados en la actualidad. A continuación, te detallo el impacto de la batalla en dos ámbitos clave: el contexto de la guerra Imjin y el legado de Ji Sansin. Antes de la batalla de Myeongnyang, la situación para Corea era extremadamente grave. Después de la invasión inicial japonesa en 1592, los japoneses habían conseguido avanzar por toda la península, y la resistencia coreana estaba al borde del colapso. Sin embargo, la resistencia de Ji Sansin en las aguas coreanas fue una de las claves para frenar el avance japonés. La victoria en Myeongnyang desmanteló la moral de la flota japonesa y obligó a Toyotomi Hideyoshi a reconsiderar su estrategia. Aunque la guerra no terminó en este mismo momento, la derrota en Myeongnyang significó una gran pérdida de recursos y hombres para los japoneses. Esto debilitó enormemente la capacidad de Japón para continuar con sus esfuerzos invasores de manera efectiva. La derrota naval de Myeongnyang también interrumpió la capacidad japonesa de suministrar sus tropas en Corea. Los barcos japoneses, que dependían de las rutas marítimas para enviar provisiones y tropas, quedaron severamente afectados. Ji Sansin, al ser capaz de controlar el estrecho y las costas, cortó las líneas de suministro, lo que provocó un colapso logístico en el campo de batalla. La victoria de Ji Sansin tuvo un efecto psicológico devastador para los japoneses, pero extraordinario para los coreanos. Después de la derrota de 1592 y la serie de malas noticias, esta victoria les dio una enorme confianza en su capacidad de resistir. La moral coreana se restauró casi de inmediato, lo que permitió a las fuerzas terrestres coreanas retomar la ofensiva en algunos frentes y realizar ataques de desgaste en áreas clave. Aunque la intervención de China ya había comenzado antes de la batalla, la victoria naval de Myeongnyang facilitó el apoyo continuo de los Min, quienes aumentaron sus esfuerzos para enviar refuerzos y suministros a Corea, lo que incluyó la llegada de tropas terrestres adicionales. Ji Sansin no solo salvó a Corea en el mar, sino que también permitió un refuerzo más efectivo del frente terrestre coreano, ya que los japoneses se vieron incapaces de contener las dos amenazas. Antes de la batalla de Myeongnyang, la dinastía Joseon se encontraba en una situación desesperada. La invasión japonesa había debilitado al país y puesto en peligro su existencia como estado independiente. Sin embargo, la victoria de Ji Sansin proporcionó una brecha crucial de esperanza para la resistencia. Esta victoria permitió que el gobierno de Joseon mantuviera el control sobre la península, aunque con grandes sacrificios. El impacto de la batalla de Myeongnyang fue fundamental para el ascenso de Ji Sansin como el gran héroe nacional de Corea. Si bien antes de la batalla ya era un comandante respetado, la victoria en Myeongnyang consolidó su estatus legendario. La hazaña de Ji Sansin, al lograr una victoria decisiva con solo 13 barcos frente a más de 130 japoneses, se ha convertido en uno de los logros más notables de la historia militar. Su capacidad para leer el terreno, sus tácticas innovadoras y su deseo de proteger a su país lo han convertido en un símbolo de resistencia y dedicación. A partir de esta victoria,
Ji Sang-sin fue elevado al estatus de leyenda dentro de Corea. Su figura se convirtió en un símbolo de la unión nacional, y su historia es contada como ejemplo de valor, ingenio y lealtad. La lealtad inquebrantable a su patria y su dedicación al deber lo transformaron en un héroe popular, con monumentos y estatuas erigidas en su honor, especialmente en lugares como la ciudad de Seúl y el puerto de Anseon. La victoria en Myeongnyang también tuvo un impacto significativo en la militarización naval de Corea y el estudio de las estrategias navales en el futuro. La estrategia de guerra rápida y de desgaste empleada por Yi en la batalla sentó un precedente para futuras tácticas de guerra naval asimétrica. Los Turtle Ships, barcos tortuga, jugaron un papel crucial en el enfrentamiento y demostraron la importancia de la innovación tecnológica en la guerra naval. Ji Sang-sin no solo ganó en el terreno físico, sino también en el psicológico. Su táctica de desgastar al enemigo y mantener su flota a una distancia segura mientras atacaba en olas rápidas dejó una profunda lección en cuanto a cómo usar el miedo y la incertidumbre para ganar batallas sin necesidad de un combate frontal constante. La victoria de Yi no solo tuvo un impacto inmediato, sino que dejó lecciones profundas para la historia futura de Corea. Ji Sang-sin mostró que un líder capaz puede cambiar el rumbo de una guerra, incluso en circunstancias casi imposibles. Su capacidad de unir a su gente, motivar a sus hombres y tomar decisiones estratégicas certeras en momentos críticos se convirtió en una referencia para futuras generaciones. Aunque Ji Sang-sin es principalmente un héroe de Corea, su historia ha trascendido fronteras y ha sido reconocida internacionalmente. Sus tácticas y principios militares, especialmente en lo que respecta a la guerra naval, han sido estudiados por militares de todo el mundo, incluidos los estrategas navales modernos. Y hasta aquí el análisis de la batalla de Myeongnyang. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido esta increíble victoria de Ji Sang-sin? ¿Qué otras batallas históricas te gustaría que analizáramos en el canal? Me encantaría saber qué temas te interesan más para seguir explorando juntos la historia militar. No olvides dejar tus comentarios aquí abajo, darle like si te ha gustado el vídeo, y suscribirte si aún no lo has hecho. En el próximo vídeo, nos adentraremos en más batallas épicas y estrategias que cambiaron el curso de la historia. Así que no te lo pierdas. Nos veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, guerreros de la historia.